Ahora sí, vamos a empezar con la clase. Esta es una clase atípica, ustedes saben, por lo de la marcha y no queríamos que pierdan las clases y por eso la estamos haciendo de esta forma. Nosotros pensamos o sea, no queremos que ustedes pierdan clases y por eso le estamos dando. Obviamente que en algunos aspectos estamos de acuerdo con todos los reclamos que están haciendo por la universidad pública, pero bueno, esta es una forma también de ayudar a la universidad pública dando también clases. Así que bueno, vamos a seguir con las exenciones. ¿Se acuerdan que habíamos dado las exenciones? Yo les estoy compartiendo la pantalla. Díganme si lo ven. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con las exenciones. Nosotros vimos los otros días las exenciones, hablamos del artículo 212, que eran las exenciones de carácter subjetiva, y que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las exenciones que pasaban eran componentes o conceptos que estaban dentro del ámbito de la gravabilidad? Dentro de los tributos tenemos los tributos gravados, los no gravados y los exentos. Dentro de este código así lo establece y estamos hablando del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, ¿sí? Hay gente queriendo entrar a la reunión. Ah, bueno. Bueno, los que entraron últimos, por favor, prendan las cámaras, así nos vemos todos los que participamos de la clase. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenemos conceptos grabados, no grabados y exentos? Dentro de los exentos estábamos estaban dentro del ámbito de la gravabilidad o que eran dentro del conjunto de los conceptos que podrían llegar a estar grabados, pero que por una manifestación expresa habían quedado exentos. Recuerden que habíamos dicho por el Código Fiscal que había exenciones que eran de pleno derecho exento, entonces que no habría que hacer nada. Directamente por el simple hecho de que estaban así dispuestos, iban a gozar de esa exención. Y otros, en cambio, que debían solicitarlo por alguna forma o manifestarlo. Estoy buscando, esperen que estoy buscando acá, cuando hablábamos de este principio de las exenciones, esta diapo. Entonces, el artículo 11 del código, que el código tiene una parte que es general, que habla de todos los impuestos y los tributos que incluye este código, y esta es para esa parte general, este artículo 11. Y después, en el ingreso bruto, tenemos las particulares, que son las exenciones del artículo 212 y 213. Entonces, cuando hablábamos acá de exenciones en general, habíamos dicho que se regirán por las normas, obviamente, de este código, o leyes especiales que así lo establezcan. Y que estas exenciones podían ser objetivas y que las objetivas se rigen de pleno derecho y en beneficio de aquellas personas o entidades a quienes la ley le atribuye el hecho imponible. Entonces, como son de pleno derecho, algunas exenciones caen o quedan exentas de por sí. Otras, que son las exenciones subjetivas, solo obran de pleno derecho en los casos que taxativamente están nombrados por la ley y a partir de la vigencia de los mismos. Y en el inciso C dice que las exenciones subjetivas, que dijimos que son también relacionadas con el inciso B, podrán ser otorgadas por un tiempo determinado, o sea, está estableciendo límites, y se regirán hasta la expiración del término
para cual la norma los haya contemplado, ¿sí? Y que si la norma se deroga antes, si tenía igual la exención o se deroga antes del vencimiento de la misma, igual mantiene la exención. Entonces, este concepto, este artículo 11, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque me da la pauta de las que se logran de pleno derecho y que no debo hacer nada, sino por el simple hecho del objeto en que lo estoy teniendo, por el simple hecho que estoy ejecutando, así es como lo obtengo. Y ahora sí, vamos a las exenciones del artículo 212 de la ley. Y en estas del 212, ¿qué decía? Decía que estaba abarcando según algunos sujetos. Entonces, ¿los sujetos quiénes eran? Principalmente el Estado en todas sus formas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El Estado nacional, provincial, municipal. También, ¿quiénes estaban dentro de las exenciones del artículo 212? A ver. Acá está. El Estado en todas sus formas. Los ingresos brutos por las actividades de las compañías aseguradoras, los ingresos provenientes de la prestación del servicio de ayuda económica, recuerdan en los casos de las mutuales. Esperen que de paso vamos a hacer un reconto. Esperen que ya voy a llegar. Vayan buscándose el Código Fiscal, ahí está. Entonces, el artículo 212, ¿se acuerdan que hablábamos del Estado Nacional, las asociaciones, las entidades de beneficencia, bien público, de asistencia social, de educación, las instrucción científicas, artísticas, culturales y deportivas, las instituciones religiosas, las asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados, obviamente, exclusivamente al objeto por el cual fueron creados dentro del estatuto o que el acta constitutiva así lo dijera. Y todas estas asociaciones sin fin de lucro tenían que tener como requisito que en ningún caso se distribuyan ni entre los directores, ni entre los asociados, ni entre la comisión directiva ingresos, ni tampoco sobre los socios. Entonces ese era un requisito. También estaban exentas como sujeto las bolsas de comercio autorizadas a cotizar los valores y en los mercados de valores a términos y los ingresos generados por las operaciones de arbitraje de estas instituciones, las representaciones diplomáticas y las consulares de los países extranjeros acreditados por el gobierno, las asociaciones mutuales, y ahí habíamos dicho que estas tenían que estar constituidas según, obviamente, el INAES y así aprobadas, pero que tenía una exención, y esa exención eran 4 puntitos. O sea, a la exención tenía una exención, que los ingresos brutos generados por la actividad aseguradoras, ahí en ese caso iban a estar grabados, los ingresos brutos provenientes de la prestación de servicio de ayuda económica de fondos a los asociados, de fondos que vayan más allá de los provenientes de los propios recursos de los asociados, los ingresos brutos generados por la proveeduría de estas mismas asociaciones y por último los ingresos de las cuotas de círculos de ahorro, cuando se ponen dinero y se van comprando bienes y van siendo adjudicados antes de terminarlo de pagar. También los establecimientos educacionales privados que tengan
planes oficiales de enseñanza y reconocidos por tales. Los partidos políticos, también reconocidos legalmente, las obras sociales, también según la ley de obras sociales, y los fideicomisos constituidos con fondos públicos del Estado provincial, municipal y destinado a un interés público. También las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas, en tanto la actividad que realicen estén expresamente previstas en el estatuto y resulten obviamente relacionadas con el objeto social. También las empresas estatales constituidas como sociedades anónimas y que se dediquen a la distribución de agua potable y cloacas, que yo les había dicho que acá se refiere específicamente a la de aguas de la provincia de Santa Fe. Y ahora sí llegamos a las exenciones cuando hablamos del artículo 213, cuando estamos hablando de los hechos, actos u operaciones exentas. Y acá vamos a hablar de las provenientes de las ventas de los bienes de uso. Entonces, cuando el objeto sea la venta de bien de uso, está exenta. ¿Qué diferencia hay con lo que yo les decía los otros días cuando hablábamos de bienes de uso? No tenemos que confundir cuando una empresa o cuando un ente toma como forma de pago un bien usado y luego lo vende. En ese caso sí está grabado. Distinto es la venta de un bien de uso o de un bien que tenía reconocido como bien de uso para una sociedad o para un ente. B, los provenientes de los casos de reorganización de empresa realizado conforme al artículo 217 de esta misma ley, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en esos casos de organización de empresa, venían bienes de una empresa y siguen para la otra, en ese caso estarían exentos. Todas las operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emiten en el futuro por la nación, las provincias, las municipalidades o comunas y las rentas producidas por los mismos y o los ajustes por corrección monetaria. ¿Qué es esto? Ustedes saben que hay bonos, hay deuda pública que emite el Estado para obtener así dinero, ingreso de fondos. Y están dentro obviamente, de la Constitución que así lo permite. Ahora ustedes escucharon por ahí nombrar el BONAR, hay bonos al 2030, 2014, son 2024, perdón, son bonos que emite el Estado, son deuda pública que emite el Estado, donde se cotizan, estas deudas cotizan en bolsa, obviamente cualquiera puede adquirir esos bonos y tienen una rentabilidad a futuro. Puede ser que estén pagando como una especie de interés a determinada fecha o directamente que capitalicen al vencimiento y se le devuelve todo el dinero que ha adquirido el bono, que se le llama eso es el rescate del bono. Cuando uno rescata el bono es cuando uno lo vende y se hace otra vez del dinero por el cual lo había invertido. Entonces, todas esas relaciones, los ingresos rentables que pueda dar el mismo están exentos, porque son justamente emitidos, son títulos, letras, bonos y obligaciones emitidos por el Estado en cualquiera de sus tres ámbitos, ya sea nacional, provincial o municipal y comunales. ¿Se entiende esta parte de los bonos? Ustedes que ahora son más conocidos, estas cuestiones de los bonos, porque todo el mundo está hablando si cotizan o no cotizan, si se compran o no bonos y demás. Bueno, los que están emitidos por el Estado, por lo general están exentos de todos los tributos y también del impuesto a los ingresos brutos, porque es justamente para hacerlo más atractivo. Esos bonos, pero en general, a no ser que sean en dólares, pueden ser que estén todos exentos. Bueno, después hay un apartado sin número que dice que las operaciones de la sección supermercado, de alimentación y limpieza,
efectuados por cooperativas con locales de venta al público en la jurisdicción de Santa Fe, incluyendo las ventas o las prestaciones de servicio de las redes de compras de cooperativas de primer grado o segundo grado, constituidas con el objeto de adquirir bienes o prestar servicios, o prestar servicios siempre para sus propios miembros, a quienes se les transfieran, obviamente el bien, al mismo precio de adquisición o estrictamente al costo, sin ninguna plus ni comisión adicional, para que estos, a su vez, los comercialicen también en forma minoritaria o los utilicen para sus propias actividades. Dicen, ¿qué es todo esto? Bueno, hay justamente unas figuras asociativas que se forman para, que tienen como objeto justamente realizar operaciones comerciales que sean más beneficiosas. Entonces se juntan varias empresas pequeñas o varios supermercados, se habían juntado en una época también que había crisis en Argentina y surgieron estos modos y ahora todavía siguen existiendo, como por ejemplo la red único. Creo que los supermercados únicos son como una red, o otro tipo de figura asociativa que son comerciales, donde se juntan con el simple hecho de comprar en conjunto bienes para después venderlo cada uno en su propio local. ¿Qué hacen de esta forma? Y obtienen mejor precio. Al hacer una compra grande, pueden obtener mejor precio de compra, pero luego cada uno lo vende en su propio local comercial. Entonces, como lo compro y lo voy a vender al mismo valor que a cada uno se le asigna el mismo valor por el cual puso ese dinero para comprarlo. Entonces, por eso esa operación de compra en conjunto y de asignación a cada uno del que puso el dinero para comprarlo al mismo valor, o sea, cuando se juntaron esa asociación para comprarse, o ese contrato asociativo para comprar en conjunto, cada uno pone dinero y luego a cada uno se le va a repartir en función del dinero que puso. No hay un ingreso extra para esa figura asociativa y por lo tanto están exentas, pero ese es el requisito, que primero se le asigne a los que aportaron el dinero y segundo, que sea al mismo valor. En esta figura también, que creo que lo agrega después el código, están los consorcios de cooperación, que es lo mismo. El consorcio de cooperación es cuando se juntan para comprar bienes y luego se distribuyen en función a los bienes que he comprado por los integrantes. Ahora, ese consorcio, si le vende a un tercero, o sea, a uno que no está dentro de ese contrato asociativo, que puede pasar, por ejemplo, somos nosotros 4, o sea, Analía, que soy yo, Delfina, Alejo y Ariadna, ponemos dinero para comprar bienes. Al comprar esos bienes, en vez de repartirnos cada uno por el valor que compro, decimos, bueno, repartámonos el 50% y el 50% se lo vendemos a un tercero que no forma parte de este contrato asociativo o este consorcio de cooperación que hicimos nosotros 4. Lo que nos vamos a distribuir entre nosotros, eso va a estar exento de pagar ingresos brutos porque somos miembros. Ahora, el 50% restante que le vamos a vender a un tercero, en ese caso, eso sí está gravado por el impuesto sobre los ingresos brutos. Así que hay una diferencia, solamente va a estar exento para los miembros componentes del mismo. ¿Se entiende esta figura? Bueno, otra cuestión que está exenta de forma objetiva es la edición de libros, diarios, periódicos, revistas y en todo el proceso de creación, ya sea que la actividad se realice en propio editor, tercero por cuenta de este, igual tratamiento tendrá la distribución y la venta de los impresos citados. Entonces, todo lo que está relacionado con esta edición de libros, diarios y periódicos va a estar exento.
También las emisoras de radiodifusión sonora, la televisión abierta, los canales de cable y cualquiera fuera el soporte, cuando garanticen en sus propias programaciones la difusión de producciones provinciales o locales que incluyan contenidos de información general, noticias o ficción. ¿Vieron que siempre hay espacios cuando uno escucha la radio, por ejemplo, o también en los canales de la tele, que hay espacios del gobierno? Bueno, que no son pautas, sino que están destinados justamente a esto, a difundir cuestiones relacionadas con los distintos tipos de gobierno. Bueno, porque están hechos justamente para obtener o mantener la exención. También el inciso AFE hablan de estamos hablando del gobierno provincial, porque esto es dentro de la provincia. Después, el inciso F habla de los correspondientes a los socios o a los accionistas de las cooperativas de trabajos provenientes del servicio prestado a las mismas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las cooperativas de trabajo, bueno, son justamente donde se juntan miembros, que muchas veces estas cooperativas de trabajo corresponden a las empresas recuperadas, son empresas donde los propios empleados mantienen la fuente de trabajo encargándose justamente de cambian la figura, por ejemplo, habrá sido una sociedad anónima, bueno, cambian la figura y entre los mismos empleados adoptan una figura de un consorcio, de una cooperativa, obviamente legalmente constituida, con su estatuto y así aprobado por la ley de mutuales y cooperativas, y entonces mantienen la fuente laboral realizando las mismas actividades o la actividad que establezca en el propio contrato o estatuto. ¿Qué pasa? Los integrantes de esas cooperativas ahora son como dueños, por eso son cooperativas de trabajo. ¿Qué pasa? La retribución que obtienen por ser integrante de esa compañía va a estar exenta, y es lo que dice acá. ¿Por qué? Porque justamente como contraprestación a ser una cooperativa de trabajo, eso que reciben como retribución, como retorno, es justamente la parte que le correspondería como si fuera el sueldo por el trabajo que realiza a cambio. Entonces, justamente esos integrantes, por ese retorno, van a estar exentos de tributar el ingreso, este impuesto a los ingresos brutos. El inciso G habla de los intereses y ajustes por corrección monetarias en las cajas de ahorro y a plazo fijo. Entonces, siempre que estén en ese tipo de actividad, en ese tipo de, o sea, cuando se ponen dinero que yo tengo puesto en una cuenta, ya sea de caja de ahorro, plazo fijo, los intereses que ese mismo obtengo por este impuesto va a estar exento. El inciso H, Fiorella, prende la cámara porque estamos todos con las cámaras prendidas, por favor. Los que se van sumando, prendan las cámaras. Así yo lo veo y sé quién participó de la clase. Bueno, las ventas también y las locaciones. ¿Cómo? Se me había desconectado el Wi-Fi, por eso volví a ingresar. Ah, bueno, ok. Bueno, las ventas y las locaciones de viviendas comprendidas en la ley 6.550 y las modificatorias. Esos también van a estar exentos. Luego, estamos en este punto que está a continuación del G y habla que las ventas que se realizan... Uy, chicos, escuchen una cosa. Si se corta, volvemos a conectarnos. ¿Estamos? Porque no tengo extendido ilimitadamente. Así que si se llega a cortar el Zoom, nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Bueno, estamos diciendo el inciso G, hablamos de las ventas que se realizan en comercios, que se realizan en comercio al público consumidor de pan común, leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos
y que están definidas por los artículos 558, 559, 562, 567 a 569 por el Código Alimentario Nacional. ¿Qué pasa? Estas clases de bienes de consumo alimenticios están exentas en casi todos los impuestos, por eso préstele atención. Pero ojo, no hablamos de cualquier bien, hablamos de estos bienes que están así nominados pan común, leche fluida o en polvo entera o descremada, pero sin aditivos, y que tienen que tener las especificaciones dadas en este Código Alimentario. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que las panaderías están exentas, sí, pero de todo, no. Ojo, están exentas de algunos artículos. Después veremos si por ser fábrica estoy exenta. Ahora, si yo soy comercializadora, yo soy un supermercado que comercializo, por ejemplo, pan, tortas, bizcochitos, bueno, de toda esa comercialización, todo no va a estar exento a la panificación, va a estar exenta solamente lo correspondiente al pan común y sin ningún tipo de aditivo ni pan común. El concepto de pan común que así lo establece el código. Lo mismo con las leches, tanto en polvo como entera, pero sin aditivo. Entonces hay que ver bien qué dice el código. Esto yo se lo remarco porque siempre se presta confusión. Entonces, uno tiene un supermercado y dice, no, la panificación está exenta. No, todo no. Ojo, hay alguna parte de la panificación que está exenta, la que corresponde a este código. Y después dice que sin perjuicio de estas exenciones, los contribuyentes que se vean beneficiados, obviamente, porque no van a tributar por la venta, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el impuesto qué es? Es un porcentaje sobre los ingresos de la venta. Entonces, no va a tributar por ese porcentaje del ingreso de la venta, pero sí tiene que abonar el impuesto mínimo. Eso es lo que está diciendo acá el mismo código. ¿Se acuerdan que los otros días yo les contaba que si bien hay actividades, hay veces que yo no voy a perder, una vez adquirida, la continuidad, no la pierdo por más que no la esté ejerciendo a la comercialización, y que siempre tenía que pagar un mínimo? Bueno, en este caso también debo tener que pagar el mínimo si tengo sobre si lo único que vendo es pan común o leche entera o fluida y sin aditivos que están exentos por el código. Bueno, ojo, sí tendré que pagar el impuesto mínimo. ¿Estamos? Bueno, y también el inciso J de este artículo 213, seguimos con el mismo artículo 213, habla de los intereses y actualizaciones provenientes de cuentas, utilidades, dividendos, honorarios y sueldo de socios, accionistas, síndicos, consejeros o directores de sociedades. Esto es un repaso un poquito de la ley de sociedades. ¿Se acuerdan que en las sociedades de personas jurídicas, por ejemplo, las más comunes, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitadas, tienen, en el caso de las sociedades anónimas, tienen un directorio. Bueno, ese directorio van a tener honorarios por directores, porque así lo permite la misma ley de sociedades, sus propios estatutos, y seguro que lo resuelven por asamblea también, una vez que tienen utilidades, distribuir dividendos. Bueno, esos dividendos que se le asignan a cada uno están exentos. Ahora están exentos porque así lo dice el inciso J. También están exentos los sueldos que cobren los propios miembros de estas sociedades. En ese caso también van a estar exentos. Y también los que reciban las retribuciones que reciban los síndicos, en el caso de sociedades que necesitan tener una sindicatura, los consejeros y en general todos los directores y gerentes también. Entonces, por esa retribución de sus propias actividades van a estar exentas. ¿Qué quiere decir? Que hoy están exentas por el inciso J. Mañana se deroga el inciso J, ¿qué pasa? Todas las nuevas sociedades, todos sus miembros van a tener justamente las retribuciones, los honorarios de directores y dividendos alcanzados, pero hoy están exentos por este inciso.
Luego el inciso K habla de los provenientes de servicios de taxis, pero ojo, acá tiene cumplir un requisito especial, porque van a ser los provenientes por servicios de taxis, obviamente por transporte de pasajeros, cuando cuenten con habilitación, o sea, un taxi habilitado, y sea explotado directamente por su propietario y se trate de un único vehículo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las actividades de taxi todas están exentas? No, tiene que cumplir un requisito especial. Primero, obviamente que esté habilitado el taxi, que sea explotado por su propio dueño y que tenga una sola chapa de taxi. Entonces, en ese caso, los ingresos provenientes los ingresos provenientes por esa actividad sí estarán exentos. Pero ojo, que por más que esté exenta, va a tener que tributar el impuesto mínimo. Y en esto porque así lo establece el propio código. El inciso L, hablan de las profesiones liberales organizadas, o sea, las profesiones liberales no organizadas bajo la forma de empresa. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado? ¿Cuándo estaba organizada? ¿Qué era el concepto de empresa cuando iniciamos las primeras clases? Y que por eso justamente se aclaraba este concepto de empresa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando había una empresa? Y para el código estaba el concepto de empresa cuando había un capital afectado a la actividad, que podía o no tener personal trabajando en el mismo y que la retribución de ese personal, que podrían ser hasta otros profesionales, no era una relación directa con los honorarios que estaba cobrando, en el caso un profesional, por esa actividad que realizara. Entonces, en ese caso, era considerado una forma organizativa como empresa. Entonces acá dice, ojo, las profesiones liberales no organizadas bajo la forma de empresa. Entonces, ojo, tiene que ser una profesión liberal que no cuente con un capital, que no tenga empleados, que no tenga ninguna forma asociativa. Entonces, esto ténganlo en cuenta, por eso este se relaciona con el artículo del concepto de empresa que vimos cuando arrancamos las primeras clases. Bueno. ¿Saben que quiero hacer un repasito? Bueno, listo. También seguimos con las exenciones. Dice que las provenientes del desarrollo de las actividades de los microemprendimientos solidarios que se constituyan total o parcialmente con recursos aportados por entidades de bien público, de asistencia social o dependiente de instituciones religiosas durante los primeros 5 años de su puesta en funcionamiento. Entonces, en ese caso particular, de este tipo de emprendimientos van a estar exentos por los ingresos que obtengan por las ventas, pero deben cumplir estos requisitos. Entonces, tengan que estar hechos o aportados con recursos provenientes de entidades de bien público, de asistencia social, o de instituciones religiosas, y que justamente el desarrollo de las actividades de microemprendimientos solidarios, obviamente, que tenían que tener como requisito que tienen que tener bienes aportados de bien público, de asistencia social, de instituciones religiosas, y que esa exención iba a durar los primeros 5 años, obviamente para que ayuden al fomento y demás. También el inciso M habla del intercambio de combustibles líquidos y gas natural entre refinadores.
Entonces, es entre empresas refinadoras. Y después el inciso N habla de las ventas de bienes de capital nuevos y de producción nacional, o sea, la producción argentina, destinados a inversiones en actividades económicas que se realicen en el país y que estén realizadas también por sujetos que tengan un beneficio del decreto 937 del 93 del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ¿a qué hablamos acá? Primero, son bienes de capital, bienes que para el que lo obtiene forma parte de su capital. Entonces, por ejemplo, dentro de estos podemos encontrar un acoplado, una cosechadora. Son bienes que para el que lo adquiere es un bien de capital, es un bien de uso que forma su capital. Entonces, la venta, el que la realiza la venta, el que lo fabrica, obviamente, lo está fabricado y lo vende, por encontrarse bajo estos beneficios de ser bienes de capital y que estén en concordancia con lo que establece el decreto 937 del año 93, hace un montón, va a estar el ingreso de esa venta para el que lo vende exento. ¿Se entiende? Son bienes que forman parte del capital para el que lo adquiere. El inciso N, este es re importante, habla en general de todas las actividades industriales que hayan tenido ingresos brutos anuales anteriores en el periodo fiscal que no supere, acá dice 64 millones, pero no, cambió. Todos los años este monto cambia con la ley impositiva anual, que vamos a ver justamente en la próxima clase, la ley impositiva anual, y vamos a ver los montos. Acá, el inciso N, pongan que sean, ustedes tienen que tener en cuenta que el monto no puede ser superior al que determina la ley impositiva anual en el año que se está desarrollando. Por ejemplo, la ley impositiva anual de este año 2024 establece cuál es ese monto. Entonces yo como actividad industrial, ¿qué hago? Me tengo que fijar cuál fue mi ingreso total de ventas en el periodo fiscal inmediatamente anterior. ¿Cuál es el periodo fiscal para los ingresos brutos? El año calendario. Entonces me voy a fijar cuáles fueron las ventas que yo realicé entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023. Si yo no supero el monto, o sea, tiene que ser inferior o igual al monto que determina la ley impositiva anual este año. Si no lo superé, voy a estar exento. Si lo supero, voy a estar grabado. O sea que no todas las industrias, porque es industria, van a estar exentas. No, ojo, tiene que cumplir un requisito justamente de tope. ¿Sí? Y también dice que excepto este ingreso dado por la ley impositiva anual, excepto para los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor y la actividad industrial desarrollada bajo la actividad de FASON. Entonces acá está limitando esa exención. Esta exención la está limitando, dice, está exento los ingresos de las fábricas que tengan ingresos brutos que no superen el monto que establece la LIA, la ley impositiva anual, pero esto dice, pero ojo, no se va a cumplir esa exención si les vendo al público consumidor. Yo soy una fábrica que le vendo directamente al consumidor final, ahí está grabada. O que lo vendo mediante la forma de FASON, la modalidad de FASON. Entonces ahí está grabada. ¿Ustedes saben lo que es la modalidad de FASON? Bueno, la actividad de FASON es cuando uno le da a otro para que haga parte de esa actividad industrial. Por ejemplo, tengo una fábrica que es la más común o la que más conocemos nosotros, una fábrica de costura, de producción de ropa, confección de ropa, me salía una fábrica de confección de ropa. Bueno, le hago un contrato de FASON y le voy a dar al fasonista que corte. Entonces, pues, yo lo doy a un tercero que él corta los moldes, luego me lo vuelve a mí y yo
lo coso, le pego el botón, el cierre, le hago el ruedo y ahí termina. Bueno, ojo, esa actividad de fazón va a estar grabada. ¿Se entiende? Lo mismo las ventas, por más que las industrias estén exentas, hay actividades relacionadas, como por ejemplo la venta consumidor final o la desarrollado como forma de fazón, que están grabadas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Van entendiendo cada uno de estos conceptos? Es importante que los entiendan, porque así luego comprenden cuando están exentos o no. Y recuerden siempre que está exento porque así lo está nombrando la ley. El día de mañana dice, se deroga el artículo 212, 213, queda todo grabado. ¿Estamos? Bueno, el inciso O habla de las ventas de gas natural por las redes cuando sus adquirentes no consuman cantidades superiores a 200 milímetros cúbicos bimensuales. Entonces, básicamente la venta a los consumidores finales. Justamente porque lo hacen esta exención y para que no lo trasladen en el precio. ¿Se acuerdan que yo les dije, ustedes agarran la factura y está todos los impuestos trasladados, el precio del pobre que lo consume? Bueno, esto es una forma también de beneficiar al que consume. El inciso P habla de los provenientes de la actividad de construcción de inmuebles, o sea, soy una empresa constructora, construyo inmuebles y los vendo. Pero también tengo un tope anual que tengo que considerar para estar exento. Y si no, a partir de ese tope están grabados. Entonces, ojo, las provenientes de actividad de construcción de inmuebles, cuando se hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el periodo fiscal inmediatamente anterior, que para nosotros va a ser del 1 de diciembre al 31 de diciembre de cada año, inferiores a ese monto, lo vamos a ver según lo que establece la ley impositiva anual en la clase que viene. Por favor, lleven la ley impositiva anual 2024 en la próxima clase, que va a ser el martes que viene, a las 7 de la mañana. Entonces, llévenla si hablamos de esto. No va a ser este viernes conmigo, van a dar con el profesor Cero, el martes que viene si siguen conmigo ingresos brutos. Los espero a las 7 en la facu, así seguimos con esto. Bueno, vamos al inciso Q. También habla continuamos las exenciones, la primera venta de inmuebles nuevos destinados a vivienda, cualquiera sea el sujeto que lo hubiera construido y financiado. Entonces, yo me compro mi vivienda, lo vendo, la primera venta de ese bien que está para vivienda está exento. Después, el inciso R habla la generación de electricidad realizada por empresas productoras que se encuentran radicadas en la jurisdicción de Santa Fe. Entonces ahí la generación de electricidad va a estar exenta. El inciso S se relaciona con el inciso que habíamos hablado antes, con el inciso de que hablaban de las redes de compras mayoristas de supermercados. Bueno, este inciso se vino a agregar, ¿por qué? Porque esas redes de compra de supermercados después se extendieron a otros bienes y estamos hablando de lo mismo. Hablamos de las ventas o prestaciones de servicio realizadas por redes de compras cuando éstas sean agrupaciones empresarias, no tienen fin de lucro, la agrupación no tiene fin de lucro, o sea, se juntan las empresas no para ganar entre sí, sino para obtener un beneficio, no por el objeto en sí, sino después entre su propio objeto, que tengan cada uno en su propio objeto. Constituidas con el objeto de adquirir bienes o prestar servicios para sus propios miembros, Entonces, ojo, es una red de compra que van a realizar operaciones que no tengan fin de lucro, pero para sus propios miembros no tienen fin de lucro, ¿no? A quienes se les transfieren
al por mayor al mismo precio de adquisición o estrictamente al costo de prestación del servicio sin un plus, comisión o adicional alguna, para que estos a su vez las comercialicen en forma minorista o la utilicen en sus propias actividades empresariales. Esto es lo mismo que hablábamos de la red de supermercados, la red de compras en general. Entonces, siempre y cuando sean utilizados para ellos, o sea, compran en conjunto y se asignan, si la venden a cada uno lo que puso, o lo utilizan en sus propias empresas, están exentos. Ojo, igual que en el caso anterior, si esa red le vende a un tercero que no forma parte de este contrato asociativo o presta un servicio a un tercero, en ese caso ese ingreso va a estar grabado. Solamente está exento lo que se hace a sus propios miembros. ¿Estamos? Propios miembros. Bueno, y por último, el inciso D habla de los efectores sociales, que es una categoría. Los efectores sociales son una categoría de contribuyentes que están, digamos, amparados por una ley y que se encuentran en un registro nacional de efectores de desarrollo local y economía social que están creados por el decreto 189 de 2004 del Poder Ejecutivo Nacional y tienen algunos beneficios. Estos efectores sociales que están dentro de esta nómina, que están inscritos en este registro de efectores sociales, son los comprendidos en lo que se llama también el monotributo social. El monotributo es otro impuesto. Monotributo, dentro del monotributo tenemos el monotributo general y el monotributo social. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del monotributo social. Bueno, esto, para esos que tienen ese monotributo social, bueno, también van a estar exentos en ingresos brutos por este artículo. Tienen que cumplir algunos requisitos, tienen no tener bienes, tienen que tener ingresos, creo que ingreso familiar inferior a un salario mínimo vital y móvil. Bueno, por eso hay un registro, no cualquiera. Yo digo, bueno, yo soy efector social. No, si no figuro en ese registro, no soy efector social. Entonces, es un registro donde está regulado, quienes se consideran efectores sociales. ¿Se entiende este inciso de efectores sociales? ¿Sí? Bueno. El inciso U, los sujetos del contrato asociativo de explotación tambera. Hablamos de los que realizan como objeto de explotación las actividades de tambo, cuyo objeto exclusivo sea la producción de leche fluida proveniente de un rodeo, cualquiera fuera la raza del ganado, mayor o menor, su traslado, distribución y destino. Entonces estamos hablando justamente de los sujetos que se juntan para realizar actividades de producción de tamberos. ¿Sí? Bueno, los ingresos operativos de las sociedades de garantías recíprocas. Las sociedades de garantías recíprocas, justamente su fin es garantizarse entre sí, o sea, como obtener un mayor valor, como si fuera de capital, para obtener algunos beneficios. Bueno, entonces los ingresos operativos de esas sociedades están exentos. Y W, el transporte público de pasajeros, cuya tarifa sea fijada por el organismo de aplicación correspondiente y que se realicen por vehículos radicados en la jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Y también, obviamente, el sujeto tiene que ser radicado en la provincia de Santa Fe y ya sea prestado por ómnibus, colectivos, o remises o similares. Perdón, excluyendo taxi, remises y similares. ¿Es por ómnibus o colectivo? ¿Se acuerdan que ya dijimos lo de los taxis va por otro lado? Entonces, en este caso, se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que el vehículo esté radicado en la provincia de Santa Fe, el colectivo esté radicado en la provincia de Santa Fe,
Y segundo, que la empresa de colectivo que lo va a prestar también esté en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí ese ingreso por ese transporte público va a estar exento y aparte, porque tiene una tarifa fijada. X. La producción, distribución y venta de agua potable, sea por red o de distribución domiciliaria a granel o envasada en sus diversas formas, y la colección de líquidos cloacales realizadas por cooperativas de servicios públicos. Bueno, entonces, ya sabemos que esto es la distribución de agua, estamos hablando de las aguas que todos abrimos la canilla, las tenemos, cualquier otro tipo de agua envasada y también las cooperativas que realizan mantenimientos cloacales. Estas cooperativas se pueden dar mucho en los barrios privados de Rosario y de Funes que todavía no tienen cloacas, o también en los lugares más chiquitos, en los pueblos que tienen por ahí cooperativas que realizan la provisión de agua y servicios cloacales, o las ciudades chiquitas, pueblos más que todo, que rondan justamente cercanos a Rosario. Hay muchos pueblos que todavía tienen cooperativas que realizan esta provisión de servicios. El inciso Y, la generación, distribución y o venta de energía eléctrica, gas natural, biogás, licuado, de petróleo, vaporizado y distribución por redes, y la prestación del servicio de telefonía fija y o móvil, sea esta por cualquier medio físico o no, incluyendo telefonía IP o paquetes de datos, y la prestación de servicios de Internet realizadas por cooperativas de servicios públicos. Este es un artículo muy taxativo y bueno, habla justamente de todo esto. Y así vamos llegando al inciso Z, que habla de los ingresos provenientes del alquiler y venta de películas o videos, exceptuado aquellos que se encuadren en el artículo 177I, inciso I de este código. Entonces, esto ya no existe más, el alquiler de venta y película, pero bueno. Ahora Internet y todo lo demás que está acá en el anterior. Era para otro siglo, para otra época. Bueno, y así terminamos este artículo 212 y nos vamos a llegar, 213, y vamos a llegar al 214. ¿Qué dice? Estas exenciones subjetivas u objetivas contenidas en los artículos 212 y 213, así como aquellas que están otorgadas por leyes especiales, no procederán por los ingresos provenientes de la explotación de actividades de juegos de bingo realizadas en formas periódicas y o con características habituales. Entonces está diciendo que en ese caso no las va a amparar esas exenciones. Eso lo dice expresamente el artículo 214. Y el 215 dice que habla de la modificación de exenciones y dice que el Poder Ejecutivo podrá introducir modificaciones a las exenciones objetivas enunciadas en el artículo 213, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo 204 y comunicarlo a la legislatura dentro de los 5 días. Entonces acá el código le está abriendo la puerta al Poder Ejecutivo para que por decreto pueda justamente derogar alguna de las exenciones de este artículo 213. Y obviamente, esa derogación tiene que ir a la legislatura lo va a aprobar y lo va a formar, lo va a configurar como una ley. ¿Se entendió? Esto está dejando la puerta abierta al código. No, ojo, que puede el Poder Ejecutivo decir, bueno, pum, saco la exención de
la profesión liberal y que todos paguen ingresos brutos, como pasa en todas las provincias. Los profesionales en todas las otras provincias pagan. En San Nicolás, un profesional paga ingresos brutos. Bueno, acá están exentos por ese inciso L de este artículo 213. Pero el Poder Ejecutivo puede decir en cualquier momento, o sea, el gobernador puede decir, no, listo, a partir de mañana pagan todos. Entonces, ¿por qué? Porque lo habilita ese artículo 215. El artículo 216 dice, habla de normas por exenciones varias. Y dice, este artículo 216, para gozar de las exenciones previstas en los artículos 212, pero no todos los incisos, el inciso B, F, G y H, que ahora yo les digo, el B habla de las asociaciones, mutuales, todos los entes sin fin de lucro. El inciso E habla de, acá están, las mutuales constituidas bajo la ley de mutuales. El inciso F habla de los colegios, la educación privada, y el H habla de las obras sociales. Entonces, esos artículos en particular y del inciso 213, cuando hablamos del inciso B, que habla de los provenientes de organización de empresas. No, perdón, el B, el D de dedo. Cuando habla de la edición de libros. El inciso F, que habla de los correspondientes a los socios de las cooperativas y de las sociedades, no de las cooperativas. El inciso I, que habla de las profesiones liberales. Y el I, ese es el L, y el I, que habla de las ventas que realiza en comercio al público consumidor de pan y todo eso, los interesados deberán dar previo cumplimiento a las formalidades, requisitos, condiciones y plazos que establezca la Administración Provincial de Impuestos. Entonces, acá está diciendo que, ojo, para gozar de estos requisitos, si bien están exentos, para gozar de esa exención, tienen que cumplir alguna formalidad. Y es en el caso que yo les decía que hay que presentar un expediente y que no es de pleno derecho, como vimos hace un ratito en ese artículo que yo les mostré en el código, ¿sí? Cuando hablábamos de la exención de pleno derecho, que no había que hacer nada. Ojo, para estos artículos en particular se debe realizar un expediente administrativo, se debe presentar en la Administración Provincial de Impuestos. Por ejemplo, soy una universidad, soy la Universidad Católica, para obtener la exención en la Universidad Católica y de la cuota que los cobran los alumnos no pagar, tengo que solicitarlo. Si bien está exento porque tengo un plan oficial y demás, lo tengo que solicitar. ¿De qué forma? Voy a adjuntar el estatuto, la ley que me hizo crear, los planes de estudio, etcétera. Obviamente, ¿se va a otorgar? Sí, se va a otorgar. Pero bueno, hay que hacer un trámite previo. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de un club. Un club va a presentar un expediente, va a acompañar sus estatutos, va a acompañar el objeto, va a acompañar la ley de creación o la resolución de creación, etc. ¿Se entiende? Bueno, y ahora llegamos a las disposiciones varias que hay siempre en todos lados, y esto habla en general de todos los artículos. Y hablamos del inicio de actividades y cambio de actividad. Entonces, el artículo 218 dice que en los casos en que inicio una actividad, me tengo que inscribir, obviamente, en este impuesto. En las mismas, esa inscripción la tengo que realizar en el API, tengo que cumplir algunos requisitos, y que el API también va a disponer los requisitos, las condiciones, plazos especiales, información y documentación complementaria y formalidades que deberán cumplirse para tramitar la inscripción por parte de los contribuyentes responsables, también en los casos de agentes de retención, percepción e información. Bueno, por suerte ahora todo es mucho más simple porque se realizan por la web estas inscripciones y siempre la inscripción tiene que ser previa al inicio de actividad. ¿Por qué? Porque justamente uno de los requisitos
establece luego la FIP para yo emitir mi comprobante, que es la factura por la venta de algo, es poner el número de inscripción. Entonces, ese número de inscripción debe contar en la factura, que la factura la regula la FIP, pero justamente este código se adhiere a esa regulación y también hace obligatorio poner el número de inscripción. Entonces, por eso la inscripción tiene que ser previa. También hay que ir y denunciar el cambio de actividad. ¿Por qué uno tiene que ir y denunciar el cambio de actividad, ramos o rubros que desarrolla el contribuyente? Se encuentren o no alcanzado en el impuesto. Y porque justamente yo tengo que discriminar todas las actividades que realizo en mi declaración jurada, primero de anticipo mensual y luego la declaración jurada anual. Voy a poner cada una de las actividades. Y además, ¿por qué? Porque puedo tener actividad exenta que la tengo que poner en mi declaración del anticipo. Sí, tengo que poner monto imponible de la actividad exenta, entonces pondré por mi actividad de fabricación, actividad exenta, 3 millones por alícuota cero, está exenta. Después comercialicé a consumidor final, yo soy una fábrica, entonces por la venta a consumidor final, 500.000 pesos por la alícuota general, y así sucesivamente. Entonces tengo que discriminar y por eso justamente tengo que ir y declarar a la Administración Provincial de Impuestos. Y también el API puede cambiarme de actividad de categoría cuando así lo establezca, cuando se dé cuenta, cuando corra el velo. ¿Se acuerdan? Yo digo que soy fábrica, pero realmente compro y vendo, hago actividades comerciales. El API puede decir, no, deja de ser fábrica y empieza a hacer comercialización de productos. Y obviamente al cambiarme la actividad, muchas veces se cambia la alícuota aplicable y si está exenta o no. Y llegamos de a poquito al cese de actividades. El artículo 219, ya estamos, ¿qué pasa cuando dejamos de operar? Entonces dice que la Administración Provincial de Impuestos reglamentará la tramitación que tiene que cumplir para dar este cese de actividad cuando se da en los casos de cese de la realización de actos, hechos, actividades u operaciones que generaban ingresos o que generen ingresos brutos grabados, estableciendo los plazos, formalidades, requisitos y condiciones y documentos a aportar por los contribuyentes o responsables. Entonces, acá reglamentará, lo hizo mediante una resolución general, bueno, establece que yo tengo que informar el cese de mi actividad, tengo 90 días para informar el cese de mi actividad. Desde que yo hoy cerré la persiana, tengo 90 días para hacer este trámite. Transcurrido ese plazo, luego me cobran multa por no haber cumplido justamente con las disposiciones legales, por incumplimiento a la norma. Bueno. Y ojo, porque también habla de los casos de transferencia de fondos de comercio. En el caso de transferencia de fondos de comercio, sociedades, explotaciones, dice, deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese y la presentación de la declaración jurada respectiva. Siempre yo que doy el cese de mi actividad, voy a tener que pagar los impuestos hasta la fecha que doy de baja, que es el cese, y obviamente hacer la declaración jurada respectiva, no solo la mensual, que es la que determina el impuesto, sino la anual. Yo doy el cese, por ejemplo, en mayo, bueno, tengo que hacer mi declaración jurada anual del 1 de enero al 31 de mayo. ¿Sí? Hago una declaración jurada chiquita, extra, distinta, anticipada. Bueno, y acá habla cuando la reorganización de empresas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que están exentas la reorganización de empresa siempre y cuando cumplan las disposiciones del artículo 217? Bueno, y el 217 también se relaciona con el 219 y dice que lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 219 no será de aplicación, o sea, no es que cuando yo reorganizo una empresa no es que doy de baja y arranco una nueva, sino que hago una reorganización que continúo con la empresa, puede ser, soy una persona física que me reorganizo bajo la forma de sociedad responsabilidad limitada.
hay una reorganización de empresa, voy a continuar con el mismo número tal vez, y voy a continuar con mi actividad. Bueno, entonces en ese caso no es que doy de baja y vuelvo a arrancar, sino que hago como una continuidad, lo que pasa es que me reorganicé de otra forma. Y eso es lo que dice. Entonces, no voy a tener que presentar la declaración jurada, sino que sigo bajo otra forma asociativa, otra forma jurídica. Y también habla de que yo, ojo, muchas veces me reorganizo y le digo al Estado, no, voy al API y digo, doy de baja y arranco mañana con otra sociedad, pero el Estado puede presumir que hay reorganización de empresa cuando hay continuidad. ¿Por qué? Y porque se pueden dar ciertos requisitos que hacen parecer que continúa. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el cese de una actividad o el cese de un contribuyente y que arranque otro o la continuidad? Porque cuando ceso, al cesar, al terminar, conmigo se extinguen las obligaciones tributarias de acá a los 5 años anteriores, que pueden ser de revisión. Ustedes saben que la prescripción en la provincia de Santa Fe opera a los 5 años. Entonces, yo siempre tengo 5 años desde de cualquier momento que yo realizo mi actividad, 5 años para atrás, que pueden ser revisados por el API y justamente pueden determinar diferencias que pueden ser a tributar en mayor impuesto al API. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta continuidad, esta forma de continuidad? Y yo puedo decir, Analía, doy de cese hoy, doy de bajo, presento la baja, todo, y mañana vuelvo a arrancar con una actividad parecida, semejante. ¿Por qué? Porque justamente para no llevar los 5 años, para no seguir arrastrando los 5 años no prescriptos y que pueden ser sujetos a revisión. Entonces, en ese caso, la API puede decir, no, hay una evidencia que hay una continuidad económica, el mismo sujeto, la misma actividad, el mismo capital, el mismo domicilio. Pueden darse distintas circunstancias que pueden presumir que hay una actividad económica y que no correspondería a la baja. Entonces acá nombra un poquito de esto. ¿Cuándo se evidencia que hay una continuidad económica? Y dice que puede ser cuando hay una fusión entre empresas a través de una tercera forma o cuando se absorben por una de ellas. Hay una escisión y una división de una empresa en otras, se ramifica, o la venta o transferencia de una entidad a otra, a pesar de ser jurídicamente independiente, constituyen un mismo conjunto económico. Entonces, esas son todas las evidencias de que hubo una continuidad. Bueno, hasta acá dimos todo lo que es el impuesto a los ingresos brutos, que está en el código. Entonces dimos el sujeto, el objeto, el hecho imponible, dimos también los conceptos gravados, no gravados, exentos y las disposiciones varias, de la forma en que se tributaba este impuesto en forma del régimen general. Pero también hay un régimen simplificado. El régimen general se establece y se realiza cuando yo determino un monto imponible por una alícuota y ahí me da un impuesto determinado. Tengo que calcular todos los meses ese anticipo, haciendo el monto imponible por la alícuota. Esa alícuota va a variar según la actividad que desarrolle y según cómo yo la encuentre en mi alicuotero. Y se la voy a aplicar a esa actividad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en clase los otros días que la tengo que comparar con un mínimo? Y ese mínimo, si alcanzo o si supero el mínimo, realizando el monto imponible por la alícuota, si supero el mínimo, tributo lo que me da. Si no supero el mínimo, tengo que como mínimo tributar el mínimo. Entonces, tendré que pagar el mínimo. Y así por todas las actividades que yo realice en régimen general. Pero luego el código establece también, por el artículo 7, que hay un régimen simplificado. Y como todos saben, los regímenes simplificados son siempre más fáciles de aplicar, ¿no? El régimen simplificado, para que se dé, tiene que establecerse o tiene que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos que va a cumplir es que, primero, este régimen simplificado es de carácter obligatorio para los pequeños contribuyentes de la provincia de Santa Fe. O sea, para los pequeños contribuyentes es obligatorio que se realice el pago de este impuesto por medio de un régimen simplificado.
va a ser relativo al impuesto sobre los ingresos brutos, obviamente. Y el presente, este régimen simplificado, sustituye la obligación de tributar dicho impuesto de acuerdo al régimen general que lo establecimos en los artículos anteriores para los contribuyentes alcanzados. Entonces, aquí tengo este régimen general hasta el capítulo 7 y acá tengo el régimen simplificado. Entonces, este régimen simplificado va a reemplazar el régimen general. ¿Cómo? Pagando una cuota, pago un monto, todos los meses un monto fijo, que lo va a determinar por la ley impositiva anual. Y ese monto va a estar establecido a distintos parámetros que establece el API, la ley impositiva anual, mejor dicho, y que aplica el API. Y entonces, en función a las ventas que realizó en el periodo anterior, se va a encuadrar en qué categoría se encuentra. Y si inicio actividad, en función a la presunción de lo que yo pienso que voy a vender. Entonces, este régimen... Ahora sí. Bueno, perfecto. Sí, porque tiene como demora un poquito, ¿eh? Bueno, estamos acá. Bueno, entonces dijimos que es para pequeños contribuyentes. ¿Y quiénes son esos pequeños contribuyentes para este código? Bueno, son las personas humanas. Esperen que lo quiero poner grande y no puedo. Se me corrió la barra. Bueno, son las personas humanas y las sucesiones indivisas continuadoras, siempre pobre del que se murió, que tengan como actividad la venta de cosas muebles, locaciones y o prestaciones de servicios, en tanto se encuentran alcanzadas obviamente por impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces, ese es un pequeño contribuyente. Recuérdense que los pequeños contribuyentes están obligados por este código a iniciarse o a empezar como régimen simplificado. Y también dice que asimismo se considerarán pequeños contribuyentes las sociedades encuadradas en la sección 4 del capítulo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, en la medida que tengan como máximo 3 socios y desarrollen las actividades que se indican en el párrafo anterior, o sea, en actividades que se encuentren alcanzados por el tributo. Para adherirse a este régimen simplificado, deberán cumplir con las siguientes condiciones. Primero, el desarrollo de una actividad alcanzada por impuestos sobre los ingresos brutos que hayan obtenido en el periodo fiscal inmediatamente anterior al que se trata ingresos brutos totales grabados, no grabados y exentos. Esto es importante, grabados, no grabados y exentos. O sea, cuento todos los ingresos de todas las actividades, grabada, no grabada y exento, o sujetos a tasa cero, en el citado impuesto, inferiores o iguales a un parámetro máximo de ingresos brutos que van a establecerse para considerarse pequeño contribuyente. Ese parámetro va a estar dado en la ley impositiva anual. También que no realicen importación de bienes o servicios, pues si yo realicé importación de bienes, quedo afuera del régimen simplificado. Ya sea, actualmente yo puedo estar en el régimen simplificado, pero voy a realizar importación. Listo, tengo que darme de baja en régimen simplificado e inscribirme en régimen general. C, que no desarrollen actividades alcanzadas por las alícuotas especiales establecidas en el artículo 7. ¿Se acuerdan cuáles eran las alícuotas especiales? O las actividades mejor realizadas por alícuotas especiales. Muchas veces las alícuotas especiales eran por alguna actividad específica que lo determina el código, que llevan alícuotas distintas. También que no se encuentren comprendidos en convenio multilateral, que es lo que vamos a ver la clase que viene,
Convenio multilateral es cuando uno comercializa en distintas jurisdicciones. Las jurisdicciones son las provincias, entonces no me puedo guiar para lo que vendí en Mendoza por el régimen de la provincia de Santa Fe, ni tampoco por el régimen de la provincia de Mendoza. Voy a aplicar convenio multilateral que rige cuando hay actividades entre distintas jurisdicciones, y las jurisdicciones son las provincias y CABA. Y que desarrollen actividades de comercio al por mayor. Entonces, en esos casos no se puede aplicar régimen simplificados. Y también dice que los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán encuadrarse dentro de este régimen y tributarlo todos los meses, ese ingreso bruto de régimen simplificado. Bueno, y la obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este régimen tiene carácter mensual y su ingreso se efectuará conforme a las categorías y montos que lo vamos a ver en la escala de la ley impositiva anual. Y ese monto se tiene que pagar sí o sí, independientemente si haya tenido o no ventas en el periodo. Si yo puede ser que no tenga ventas, igual tengo que ingresar ese monto en forma mensual. La falta de pago a tiempo da origen a intereses. También hay que hacer una categorización. Entonces, todos los años voy a medir cuánto he vendido en el periodo fiscal anterior y voy a ver si estoy bien encuadrado o tengo que recategorizarme, o subir de escala o bajar de escala. Y siempre que yo voy a estar en el régimen simplificado, por más que yo me anote o me inscriba en el régimen simplificado, voy a quedar efectivamente inscripto cuando hago el primer pago. Si yo me categorizo y no hago el pago, es como que no quedo inscripto, no queda formalizado. Y esto es lo que yo le decía recién, si inicio actividades, primero si inicio actividades voy a pensar razonablemente cuánto pienso vender y ahí me voy a categorizar. Si yo ya venía con actividades, me fijo siempre lo que facturé o lo que vendí en el año inmediatamente anterior. Y si no transcurrieron 12 meses y me tengo que hacer la recategorización, voy a llamar lo que se dice, voy a anualizar. Por ejemplo, vendí 5 meses nada más. Y me agarró diciembre y me tengo que recategorizar en enero. Entonces, voy a agarrar esos 5 meses, voy a sumar el monto de los 5 meses, lo voy a dividir 5 y lo voy a multiplicar por 12. Quiere decir que anualicé, es una proyección de esas ventas de 5 meses y en función a eso me voy a categorizar. Eso es cuando no logré cumplir el año calendario. Y siempre que me voy a categorizar, por ejemplo, me recategorizo en enero, cumple efecto a partir del mes siguiente. Bueno, hay exclusión o cese. ¿Cuándo dejo de ser pequeño contribuyente, régimen simplificado? Cuando mis ingresos brutos superen la categoría máxima, que lo vamos a ver la clase que viene, supere esa categoría máxima, boom, de ventas en el año anterior o lo que va del año, dejo de ser pequeño contribuyente y paso a ser régimen general. O que me tenga que inscribir, esté comprendido en convenio multilateral porque vendo o porque se dan las circunstancias de que hacen que esté bajo ese régimen, entonces dejo de estar régimen simplificado y debo pasar, en este caso, a régimen general o a convenio multilateral, que desarrolle alguna de las actividades previstas en el artículo 177, que habla de algunas específicas, que desarrollo actividad de comercio al por mayor, también que realice importación de bienes. Ocurrida cualquiera de las causales detalladas en el artículo anterior, el contribuyente quedará excluido
de pleno derecho del régimen tributario simplificado y encuadrado a partir del primer día del mismo mes en que tal hecho se produja. Quedó como contribuyente de ingresos brutos. Por ejemplo, el 15 el 23 de abril, importo, hoy dejo de ser régimen simplificado. ¿A partir de cuánto? De todas las actividades que yo hago en abril. ¿Se entiende? Bueno, y procedimiento y sanciones. La falta de exhibición del elemento identificatorio puede traer sanciones. Yo tengo que poner que tributo régimen simplificado y en qué categoría estoy. La omisión de categorización o recategorización o incumplimientos culpables de la misma. La omisión dolosa, simulación, ocultación y en general cualquier hecho o maniobra efectuada en la categorización o recategorización con la intención de evadir total o parcialmente el impuesto. O sea, me tengo que cambiar de categoría y no me cambio. Importé, bueno, no importar no, porque ahora la importación, por ejemplo, vendo al por mayor y no lo digo, no lo declaro. Bueno, esas son todas causales que a mí me pueden penar, que recibe una sanción. Bueno, esto ya está. Bueno, y la ley impositiva anual, que es la que vamos a dar, el artículo dice los conceptos de ingresos mínimos para cada mes o fracción del mes correspondiente a los anticipos, y hasta acá llegamos porque estas son viejas y no las tenemos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta de ingresos brutos? ¿Hasta acá se entiende? Bueno, la clase que viene yo necesito que lleven el martes que viene la ley impositiva anual 2014, que la pueden bajar de la provincia de Santa Fe, 2024, digo, la tengo con 2014, qué antigüedad. Bueno, 2024, y entren en el COMAB y saquen la ley de convenio multilateral. Vamos a dar esas dos cosas a la clase que viene, el martes que viene. Anótense cualquier duda que tengan y las vemos en la próxima clase. Bueno, les agradezco que hayan participado de esta clase. Hasta acá llegamos y espero que el martes que viene pueda ser presencial. Los espero a las 7 de la mañana, el martes. Vengan a clase, que es importante que vengan. Bueno, gracias por asistir, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Pero, profesor, gracias.